¿Soy mala por no invitar a mi padre a conocer a sus nietos después de años de ausencia? Hola Reddit. Necesito desahogarme y saber si estoy siendo demasiado dura o si finalmente estoy tomando la decisión correcta. Esta historia es larga, pero creo que necesitan el contexto completo para entender por qué estoy en esta situación. Tengo 32 años y acabo de tener gemelos hace 6 meses. Son mi mundo entero, y mi esposo y yo estamos completamente enamorados de estos pequeños. Pero hay una persona que no los conoce y probablemente nunca los conocerá, mi padre. Para entender esta historia, tengo que remontarme a cuando tenía 8 años. Mis padres se divorciaron ese año, y recuerdo vívidamente el día que mi papá nos sentó a mi hermano menor, 6 años en ese momento, y a mí en el sofá para decirnos que se iba a vivir a otra ciudad por trabajo. Nos prometió que nos visitaría cada fin de semana, que íbamos a hablar por teléfono todos los días, y que esto no cambiaría nada entre nosotros. Spoiler alert, cambió absolutamente todo. Las primeras semanas después del divorcio, papá sí cumplió. Venía los sábados, nos llevaba al parque, al cine, a comer pizza. Mi hermano y yo vivíamos para esos momentos. Mamá, aunque obviamente estaba pasando por su propio duelo, nunca habló mal de él frente a nosotros y siempre nos preparaba con entusiasmo para sus visitas. Pero gradualmente, las visitas se fueron espaciando. Primero fue no puedo venir este fin de semana, pero la próxima seguro. Luego fueron excusas más elaboradas, trabajo extra, compromisos sociales, algo muy importante que surgió. Para cuando cumplí 10 años, las visitas eran tal vez una vez al mes, y las llamadas telefónicas prácticamente habían desaparecido. Mi hermano, que era más pequeño, empezó a olvidar cómo era tener a papá cerca. Yo, por otro lado, desarrollé una ansiedad horrible cada vez que sonaba el teléfono, esperando que fuera el cancelando planes otra vez. Lo que realmente me rompió fue mi cumpleaños número 12. Había estado planeando esa fiesta durante semanas porque papá había prometido venir. Específicamente me había dicho, no me perdería tu cumpleaños por nada del mundo, princesa. Sí, me decía princesa, y yo lo amaba por eso. Preparé todo, el pastel que sabía que le gustaba, guardé el primer pedazo para él, incluso hice una tarjeta especial. Mis amigos sabían que mi papá iba a venir y yo estaba tan emocionada de presumirlo. Esperé. Y esperé. Y esperé. Nunca llegó. Nunca llamó. Mamá tuvo que inventar una excusa frente a mis amigos, pero yo sabía la verdad. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, cuando finalmente llamó con alguna excusa ridícula sobre el trabajo, le dije que ya no quería hablar con él. Y prácticamente no lo hice durante los siguientes 8 años. La secundaria y preparatoria fueron especialmente difíciles. Mientras mis amigos hablaban de los consejos de sus papás, de ir a partidos de fútbol con ellos, o de que los defendieran cuando se metían en problemas, yo tenía que lidiar con el hecho de que el mío simplemente había decidido que otras cosas eran más importantes que sus hijos. Mamá hizo un trabajo increíble siendo padre y madre a la vez. Trabajaba 2 empleos para mantenernos, venía a todos mis eventos escolares, me enseñó a manejar, me dio la charla y estuvo ahí para cada desamor adolescente. Pero siempre había ese vacío con forma de padre que nunca se llenó. Mi hermano lo superó mejor que yo, o al menos eso parecía. Él era más pequeño cuando papá se fue, así que sus recuerdos eran más vagos. Pero yo recordaba todo, cómo me cargaba en sus hombros, cómo me leía cuentos antes de dormir, cómo me decía que era su niña especial. Esos recuerdos hacían que su ausencia doliera aún más. Durante mi adolescencia, papá hizo algunos intentos esporádicos de contacto. Un mensaje de texto en mi cumpleaños 16, ¡wow! ¡Qué gesto tan grande! Una llamada en Navidad preguntando cómo estaba la escuela, una invitación para ponernos al día que nunca se materializó. El intento más patético fue cuando tenía 17 años. Apareció en mi graduación de preparatoria sin avisar. No había estado en ningún evento escolar mío en años, pero ahí estaba, con una sonrisa enorme como si nada hubiera pasado, tratando de tomarse fotos conmigo. Mamá estaba furiosa pero mantuvo la compostura. Yo estaba tan en shock que básicamente lo ignoré toda la ceremonia. Después se acercó y me dijo, estoy tan orgulloso de ti, princesa. Deberíamos hablar más seguido. Le dije, ¿en serio? ¿Después de 8 años piensas que puedes aparecer y actuar como si fueras mi papá? Se veía incómodo pero insistió en que quería arreglar las cosas. Le di mi número de teléfono pensando que tal vez,
Solo tal vez, esta vez sería diferente. Nunca llamó. Me fui a la universidad con una beca parcial y préstamos estudiantiles. Mamá hubiera querido ayudarme más, pero simplemente no tenía los recursos. Mi padre, que según supe después tenía un trabajo bastante bien pagado, nunca ofreció ayuda financiera para mi educación. Durante la universidad, traté de no pensar en él. Me enfoqué en mis estudios, hice amigos increíbles, tuve novios, trabajé medio tiempo, y básicamente construí una vida sin su presencia. Era liberador pero también triste. Cada vez que veía a compañeros de clase hablar por teléfono con sus papás o recibir visitas familiares, sentía una punzada de dolor. Fue durante mi último año de universidad que conocí a mi ahora esposo, Miguel. Él venía de una familia muy unida, y al principio le costó trabajo entender mi relación, o falta de ella, con mi padre. Tal vez deberías darle otra oportunidad, me decía. La gente cambia. Yo le explicaba que algunas heridas son demasiado profundas, y que mi padre había tenido literalmente décadas de oportunidades para demostrar que le importábamos. Cuando Miguel y yo nos comprometimos hace 5 años, tuve que tomar una decisión muy difícil, invitar o no invitar a mi padre a la boda. Mi hermano, que para entonces tenía 23 años y había desarrollado una relación un poco más cordial con papá, principalmente porque no recordaba tanto como yo, pensaba que debería invitarlo. Es tu boda, me decía. Tal vez es momento de cerrar ese capítulo. Mamá, por su parte, me dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara, pero pude ver en sus ojos que parte de ella también pensaba que debería invitarlo. Miguel estaba dividido. Por un lado, quería que tuviera una familia completa en nuestro día especial. Por otro lado, había visto cómo me afectaba emocionalmente cada vez que el tema de mi padre salía a colación. Finalmente decidí enviarle una invitación. No porque él se la mereciera, sino porque no quería que en el futuro me arrepintiera de no haberlo intentado una vez más. La invitación llegó a su casa, conseguí su dirección a través de mi hermano, en febrero. La boda era en junio. Esperé algún tipo de respuesta, una llamada, un mensaje, cualquier cosa. Nada. Marzo pasó. Abril pasó. Mayo pasó. Una semana antes de la boda, cuando ya estaba en modo pánico total organizando los últimos detalles, mi hermano me llamó. Habló papá, me dijo. Dice que va a ir a tu boda. Después de 4 meses de silencio decide avisar una semana antes, le pregunté, incrédula. Dice que tenía que arreglar algunas cosas del trabajo, pero que ya está todo listo. Honestamente, no sabía si reír o llorar. Pero decidí darle el beneficio de la duda una vez más. Le dije al coordinador de la boda que tendríamos un invitado más, ajusté los asientos, e incluso preparé mentalmente algunas palabras por si decidía hablar conmigo durante la recepción. El día de mi boda llegó. Era perfecto, el clima, la decoración, la comida, los invitados. Mamá estaba radiante, Miguel estaba nervioso pero emocionado, y yo me sentía como la novia más feliz del mundo. Excepto que papá nunca apareció. Esperé durante toda la ceremonia que apareciera. Cada vez que se abría la puerta de la iglesia, mi corazón saltaba pensando que tal vez era él llegando tarde. Durante la recepción, mantuve un ojo en la entrada principal. Nada. Al día siguiente, mi hermano me llamó para disculparse. Había hablado con papá, y su excusa esta vez era que se había enfermado y no pudo avisarnos porque estaba muy mal. Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo había fallado otra vez, sino que ni siquiera había tenido la decencia de llamar el día de mi boda para avisar que no iba a venir. En el día más importante de mi vida hasta ese momento, él había decidido que yo no valía ni una llamada telefónica de 2 minutos. Esa noche, acostada al lado de mi nuevo esposo en nuestra suite de luna de miel, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Mi padre había muerto para mí. No figurativamente. Literalmente. A partir de ese momento, ya no existía en mi mundo. Los siguientes 5 años fueron los más felices de mi vida. Miguel y yo nos mudamos a una ciudad nueva por su trabajo, compramos una casa hermosa, adoptamos un perro, viajamos, construimos una vida increíble juntos. Y lo mejor de todo, no tenía que lidiar con la constante decepción de esperar algo de mi padre. Mi hermano respetó mi decisión, aunque de vez en cuando me actualizaba sobre la vida de papá sin que yo se lo pidiera. Aparentemente se había vuelto a casar, la tercera vez, tenía un trabajo nuevo que le gustaba mucho, y vivía en una casa bonita en las afueras de la ciudad donde crecimos.
Pregunta por ti, me decía mi hermano de vez en cuando. ¿Qué pregunta por alguien más?, le respondía yo. Mamá también respetó mi decisión, aunque podía ver que parte de ella esperaba que algún día las cosas se arreglaran. Pero para mí, ya no había nada que arreglar. Ese capítulo estaba cerrado. El año pasado, Miguel y yo recibimos la noticia más increíble de nuestras vidas: estaba embarazada. Y no solo eso, eran gemelos. Estábamos eufóricos. Empezamos a planear todo inmediatamente: los nombres, la decoración del cuarto, la cuna, la ropa. Mamá estaba más emocionada que nosotros, si eso era posible. Iba a ser abuela por primera vez y no podía contener su alegría. Durante el embarazo, el tema de mi padre salió algunas veces. Miguel, que es el hombre más optimista del mundo, de vez en cuando sugería que tal vez el nacimiento de sus nietos sería una oportunidad para que las cosas cambiaran. Los abuelos a veces actúan diferente que los padres, me decía. Tal vez esto sea lo que necesita para darse cuenta de lo que perdió. Yo siempre le respondía lo mismo: si no pudo ser un buen padre, no confío en que pueda ser un buen abuelo. Pero secretamente, había una parte muy pequeña de mí que se preguntaba si tendría razón. ¿Sería posible que la llegada de mis hijos cambiara algo en él? Hace 6 meses, después de 37 semanas de embarazo y 14 horas de trabajo de parto, nacieron mis bebés, Sofía y Daniel. Fueron los momentos más intensos, hermosos y transformadores de mi vida. Miguel lloró cuando los cargó por primera vez. Yo lloré cuando los puse en mi pecho. Mamá lloró cuando entró al cuarto y los vio. Era amor puro en su forma más intensa. Durante esas primeras semanas caóticas de ser padres primerizos de gemelos, no pensé en mi padre ni una sola vez. Estaba demasiado ocupada aprendiendo a amamantar, cambiando pañales a las 3 de la mañana, y tratando de entender los diferentes tipos de llanto de cada bebé. Fue mi hermano quien trajo el tema de vuelta a mi vida. Cuando los bebés tenían 1 mes, mi hermano me llamó. Podía escuchar en su voz que tenía algo importante que decirme. Papá sabe sobre los gemelos, me dijo sin preámbulos. Mi estómago se apretó inmediatamente. ¿Cómo? Mamá publicó fotos en Facebook. Él las vio. Mamá había estado tan emocionada de ser abuela que había compartido algunas fotos hermosas de los bebés en sus redes sociales. Nunca pensé que él estaría siguiendo sus publicaciones. Y, le pregunté a mi hermano, aunque ya sabía lo que venía. ¿Quiere conocerlos? Me pidió que te hablara. Ahí estaba. Después de 5 años de silencio total, después de fallar en mi boda, después de décadas de promesas rotas, ahí estaba otra vez. Queriendo algo de mí. ¿En serio?, le dije a mi hermano. ¿Ahora sí se acuerda de que existo? Dice que está arrepentido. Que sabe que cometió errores, pero que estos son sus nietos y quiere tener la oportunidad de conocerlos. Me quedé callada por un momento largo. Parte de mí, esa parte pequeña que nunca había dejado de ser la niña de 8 años que esperaba a su papá, sintió una punzada de esperanza. Pero la parte adulta, la parte que había sufrido durante décadas, la parte que había aprendido a vivir sin él, esa parte estaba furiosa. ¿Dónde estaba cuando me gradué de la universidad?, le pregunté a mi hermano. ¿Dónde estaba cuando me casé? ¿Dónde estuvo durante mi embarazo? ¿Dónde estaba cuando estuve 14 horas en trabajo de parto? Mi hermano no tenía respuestas para eso. No, le dije finalmente. No va a conocer a mis hijos. Lo que no esperaba era la reacción que iba a tener mi propia familia a mi decisión. Mi hermano, que había sido el intermediario en esta situación, pensaba que estaba siendo demasiado dura. Son sus nietos, me repetía. La gente puede cambiar. Tal vez ser abuelo sea diferente para él. Mamá estaba dividida. Por un lado, había visto de primera mano cómo el abandono de mi padre me había afectado durante todos estos años. Por otro lado, tenía ese instinto maternal de querer que las familias se mantuvieran unidas. No te voy a decir qué hacer, me dijo durante una de nuestras conversaciones. Pero tal vez podrías considerar darle una oportunidad. Solo una. Una oportunidad, le respondí, incrédula. Mamá, he estado dándole oportunidades durante 24 años. ¿Cuántas más necesita? Incluso Miguel, mi compañero más leal, tenía dudas sobre mi decisión. Entiendo por qué no quieres que sea parte de tu vida, me dijo una noche mientras alimentábamos a los bebés. Pero estos son nuestros hijos.
Tal vez deberían tener la opción de conocer a su abuelo, aunque sea solo una vez. ¿Para qué?, le pregunté. ¿Para que los decepcione como me decepcionó a mí? ¿Para que les prometa cosas que no va a cumplir? ¿Para que un día simplemente desaparezca de sus vidas sin explicación? Miguel no tenía respuesta para eso. Lo que siguió fueron semanas de presión constante. Mi hermano me llamaba cada pocos días con actualizaciones sobre cómo papá estaba realmente arrepentido y había cambiado mucho. Mamá, aunque trataba de ser sutil, dejaba caer comentarios sobre lo importante que era el perdón y las segundas oportunidades. Pero lo que más me molestó fue cuando mi hermano me dijo que papá había empezado a comprar regalos para los bebés. Tiene toda una habitación llena de juguetes y ropa, me dijo. Está realmente emocionado por ser abuelo. ¿En serio?, le respondí. ¿Ahora sí tiene dinero para gastar en niños? ¿Dónde estaba ese dinero cuando mamá trabajaba 2 empleos para pagarnos la escuela? ¿Dónde estaba cuando tuve que pedir préstamos estudiantiles porque no podía pagar la universidad? La ironía era amarga. Ahora que tenía la estabilidad financiera que debería haber tenido hace décadas, quería jugar al abuelo generoso. Fue durante este periodo de presión constante que decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar qué había estado haciendo mi padre durante todos estos años. Con la ayuda de las redes sociales, que son terriblemente efectivas para stalking, pude reconstruir gran parte de su vida desde que nos abandonó. Lo que descubrí me confirmó todo lo que ya sabía, pero de una manera aún más dolorosa. Durante todos estos años que yo pensaba que estaba demasiado ocupado con el trabajo para ser mi padre, había estado viviendo una vida bastante normal. Tenía fotos en Facebook de vacaciones, fiestas, bodas de amigos, eventos sociales. Había tiempo para todo eso, pero no para sus hijos. En 2018, el mismo año que me casé, había publicado fotos de un viaje a Europa con su nueva esposa. Mientras yo esperaba en mi boda que apareciera, él estaba tomando selfies frente a la Torre Eiffel. Durante mi embarazo el año pasado, había estado publicando fotos de partidos de fútbol, cenas con amigos y proyectos de renovación de su casa. Una vida plena y activa, pero sin un solo pensamiento para la hija que estaba esperando sus primeros hijos. Lo que más me dolió fue una publicación del Día del Padre del año pasado. Era una foto de él con una cerveza en la mano, sonriendo, con un mensaje que decía: reflexionando sobre la paternidad en este día especial. Algunos errores no se pueden deshacer, pero la esperanza nunca se pierde. La esperanza nunca se pierde. ¿En serio? ¿Y qué había hecho él para alimentar esa esperanza durante todos estos años? Fue en ese momento que tuve una realización que cambió todo para mí. Mi padre no había estado ausente porque estuviera demasiado ocupado, demasiado estresado, o demasiado abrumado por las circunstancias. Había estado ausente porque había elegido estar ausente. Todas esas excusas durante todos estos años, el trabajo, los compromisos, las emergencias, eran exactamente eso, excusas. Si hubiera querido ser parte de nuestras vidas, habría encontrado la manera. Punto. Y ahora, después de décadas de elegir no ser mi padre, quería elegir ser el abuelo de mis hijos. ¿Por qué? ¿Porque ser abuelo es más fácil que ser padre? ¿Porque ahora tenía más tiempo libre? ¿Porque quería sentirse mejor consigo mismo? Sea cual fuera la razón, ya era demasiado tarde. Esa noche tuve una conversación muy honesta con Miguel. Le mostré todo lo que había descubierto en las redes sociales de mi padre. Le expliqué cómo me sentía y por qué estaba más convencida que nunca de que mi decisión era la correcta. Entiendo tu punto, me dijo después de ver toda la evidencia. ¿Pero no crees que la gente puede cambiar realmente? ¿Qué tal vez ahora, siendo mayor, se da cuenta de sus errores? Miguel, le dije, si él realmente hubiera cambiado, si realmente estuviera arrepentido, no habría esperado a que nacieran mis hijos para intentar contactarme. Habría hecho un esfuerzo mucho antes. El hecho de que solo se interese ahora que hay nietos involucrados me dice exactamente qué tipo de persona sigue siendo. Miguel reflexionó sobre eso por un momento. ¿Y si está genuinamente arrepentido pero simplemente no sabía cómo acercarse antes? Entonces esa es otra razón para no confiar en él con mis hijos, le respondí. Si no pudo encontrar la manera de acercarse a su propia hija durante décadas, ¿cómo puedo confiar en que va a tener una relación consistente con sus nietos? Finalmente, Miguel entendió mi perspectiva. Está bien, me dijo. Te apoyo completamente. Tus hijos, tu decisión. Después de semanas de presión,
reflexión e investigación, tomé mi decisión final. Llamé a mi hermano y le dije que le dijera a mi padre lo siguiente. Durante 24 años tuviste la oportunidad de ser mi padre. Elegiste no serlo. Ahora yo elijo que no seas el abuelo de mis hijos. Algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. Mi hermano trató de convencerme una vez más, pero le dije que mi decisión era final y que no quería volver a hablar del tema. La reacción no se hizo esperar. Aparentemente, mi padre no tomó bien la noticia. Según mi hermano, había estado devastado y había insistido en que quería hablar conmigo directamente. No hay nada de qué hablar, le dije a mi hermano. Ya tomé mi decisión. Pero mi padre, siendo el mismo hombre manipulador que siempre había sido, decidió tomar un enfoque diferente. En lugar de respetar mi decisión, comenzó una campaña para tratar de contactarme directamente. Primero fueron mensajes de texto a mi teléfono. Había conseguido mi número a través de mi hermano. Los ignoré todos. Luego fueron emails. También los ignoré. Finalmente, apareció en mi casa. Fue un sábado por la mañana. Miguel había salido a hacer mandados y yo estaba sola con los bebés. Escuché el timbre y cuando abrí la puerta, ahí estaba él. No lo había visto en persona en más de 5 años, desde mi graduación de preparatoria. Se veía mayor, con más canas, más arrugas alrededor de los ojos. Pero seguía siendo él. Hola, princesa, me dijo con esa sonrisa que recordaba de la infancia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todas las emociones que había estado suprimiendo durante años subieron a la superficie de una vez. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, manteniéndome en la puerta sin invitarlo a pasar. Vine a hablar contigo. A pedirte perdón. A conocer a mis nietos. No, le dije simplemente. No vas a conocer a mis hijos. Se veía genuinamente sorprendido, como si no hubiera esperado esa respuesta. Pero son mis nietos. Son familia. ¿Familia?, le pregunté, y pude sentir la rabia subiendo por mi garganta. ¿Ahora somos familia? ¿Dónde estaba esa mentalidad familiar durante los últimos 24 años? Sé que cometí errores, me dijo. Pero quiero arreglar las cosas. Por favor. Errores, le grité, y inmediatamente bajé la voz porque no quería despertar a los bebés. ¿Abandonar a tus hijos son errores? ¿Perderte todos mis momentos importantes son errores? ¿No aparecer en mi boda es un error? Se veía incómodo, pero insistió. Era joven. Estaba confundido. El divorcio fue difícil para mí también. Tenías 35 años cuando me abandonaste, le dije. No eras un adolescente. Eras un adulto que tomó la decisión consciente de que sus hijos no eran una prioridad. Por favor, me dijo, y por un momento vi algo que podría haber sido genuina emoción en sus ojos. Solo quiero una oportunidad de ser parte de sus vidas. De ser el abuelo que no pude ser como padre. No, le dije con firmeza. Ya tuviste tu oportunidad. De hecho, tuviste miles de oportunidades. Y las desperdiciaste todas. Fue entonces cuando mi padre hizo algo que selló definitivamente mi decisión. En lugar de aceptar mi respuesta y marcharse con dignidad, comenzó a chantajearme emocionalmente. Piensa en tus hijos, me dijo. ¿No crees que se van a preguntar por qué no tienen un abuelo paterno? ¿No crees que van a resentir el hecho de que les negaste esa relación? Mis hijos van a crecer sabiendo que están rodeados de gente que los ama incondicionalmente, le respondí. No van a extrañar algo que nunca tuvieron. Pero soy su abuelo biológico, insistió. Eso significa algo. No, le dije. No significa nada. Ser abuelo, como ser padre, no es solo biología. Es estar presente. Es ser confiable. Es poner a los niños antes que tus propios deseos. Y tú nunca has demostrado que puedas hacer eso. Finalmente, desesperado, jugó su última carta. Tu madre piensa que deberías darme una oportunidad. Esa fue la gota que derramó el vaso. No te atrevas, le dije, a involucrar a mi madre en esto. Ella crió a tus hijos sola mientras tú jugabas a ser soltero otra vez. Ella no tiene que opinión alguna sobre lo que yo decida hacer con mis hijos. Solo quiero. Y ya sé lo que quieres, le grité, perdiendo finalmente el control. Quieres sentirte mejor contigo mismo.
Quieres jugar al abuelo para arreglar tu culpa de haber sido un padre terrible. Pero no vas a usar a mis hijos para tu terapia personal. Se quedó callado, finalmente entendiendo que no había nada que pudiera decir para cambiar mi opinión. Vete, le dije. Y no vuelvas. Después de que se fue, me senté en el sofá y lloré durante 1 hora. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de liberación. Finalmente le había dicho todo lo que había querido decirle durante décadas. Cuando Miguel regresó y le conté lo que había pasado, me abrazó fuerte y me dijo, estoy orgulloso de ti. Hiciste lo correcto. Esa noche, mientras los bebés dormían y nosotros estábamos acostados en la cama, Miguel me preguntó, ¿te sientes mal por lo que le dijiste? No, le respondí sin dudar. Me siento libre. Han pasado 2 semanas desde ese enfrentamiento, y mi vida ha seguido exactamente igual que antes. Los bebés siguen creciendo hermosos y saludables. Miguel sigue siendo el papá más amoroso del mundo, mamá sigue siendo la abuela más orgullosa, y yo sigo siendo feliz. Mi hermano me ha respetado mi decisión y ya no trae el tema a colación. Mamá, aunque inicialmente estaba preocupada por el drama, ahora entiende completamente por qué hice lo que hice. Verte defender a tus hijos de esa manera me recordó por qué siempre estuve tan orgullosa de ti, me dijo hace unos días. Eres una madre increíble. Y aquí es donde entra la parte de venganza de esta historia, aunque no era intencional al principio. La venganza perfecta no fue gritarle o hacerle daño físico o arruinar su vida de alguna manera dramática. La venganza perfecta fue simplemente vivir bien sin él. Durante todos estos años, mientras él probablemente asumía que estaría ahí esperando cuando finalmente decidiera ser un padre decente, yo construí una vida increíble. Me convertí en una mujer exitosa, independiente, feliz, con una carrera sólida, un matrimonio hermoso, y ahora una familia propia. La venganza perfecta fue mostrarle que no lo necesitaba entonces y no lo necesito ahora. Que mis hijos tampoco lo necesitan. Que todas sus promesas vacías no significaron nada porque yo encontré mi propio camino hacia la felicidad. Él pensó que podría aparecer después de décadas y que estaría desesperada por su aprobación y presencia. En cambio, se encontró con una mujer que había prosperado sin él, que había construido una familia hermosa sin su ayuda, y que no tenía ningún espacio en su vida para su drama. Lo que hace esta venganza aún más dulce es que mi padre finalmente está experimentando las consecuencias reales de sus decisiones. Durante todos estos años, probablemente pudo vivir con la ilusión de que algún día arreglaría las cosas con sus hijos. Que siempre había tiempo para ser mejor. Ahora se enfrenta a la realidad de que algunas oportunidades no regresan. Que sus nietos van a crecer sin conocerlo, van a tener fotos familiares donde él no aparece, van a escuchar historias sobre su familia donde él no es mencionado. Van a llamar abuelo a otra persona. El padre de Miguel los adora y ya está jugando ese papel perfectamente. Van a tener recuerdos de amor, protección y presencia constante, pero no serán con él.